los 370 créditos, que es el módulo, solamente en el módulo de didáctica de la educación infantil tienen como un coletazo en el que dice utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, pero solamente como fuente de información, no como metodología, no como instrumento, no como evaluación, no conexionada al objetivo, no conexionada a los contenidos. Por lo tanto, en la formación ya podemos empezar que la formación inicial de estos técnicos de educación infantil existe una ausencia total de lo que es la formación en tecnología. Y, por lo tanto, si no tienen formación en tecnología, menos aún en cómo integrar esa tecnología dentro del aula. Formación permanente. Una paradoja. Bueno, el primer ciclo de educación infantil pertenece, en el caso de, por ejemplo, de Andalucía, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se supone que al ser personal de centros sostenidos con fondos públicos, la consejería tiene que formarlos. Error, negativo. Los centros de profesores no forman a los técnicos. No tienen capacidad para formar dentro de sus competencias a los técnicos de educación infantil. Entonces, ¿qué pasa? ¿De quién deriva esta formación? Esta formación deriva en dos aspectos principales. Director o directora del centro de educación infantil correspondiente, por lo tanto, los puede formar o no formarnos en tecnología. Y en el segundo caso, con la Fundación Forcen, que suelen hacer cursos bajo demanda. Un poco el panorama de la educación infantil, del primer ciclo. Segundo ciclo, que es el que quizás estamos más acostumbrados. Tenemos una formación, esa formación inicial está en base a la normativa, a la orden del ECI, en el que nos dice que existe un nuevo currículum basado en competencias. Y una de esas competencias es la competencia digital. Por lo tanto, nosotros, los profesores de universidad, de manera transversal, debemos de intentar que nuestros alumnos desarrollen esa competencia digital. Si veis el término de transversalidad y veis la imagen que he puesto, veréis que como poco a poco la imagen se va como difuminando. ¿Por qué? Porque podemos hablar de la teoría de la transversalidad, que trabajar la tecnología de forma transversal dentro de los planes de estudio y no como una disciplina, eso lo que tiende es a desaparecer. Si todos vamos intentando, o todos tenemos competencia para dentro de nuestras asignaturas, dentro de nuestras materias, dentro de nuestra área, trabajar de forma transversal la tecnología, eso puede hacer que ninguno la estemos trabajando. Y ese concepto de transversalidad se va perdiendo. Si se pierde el estudio de la tecnología, también se pierde el estudio de la tecnología como disciplina, que es muy importante para lo que es realizar la integración curricular con los alumnos en nuestras aulas. Fijaos aquí, la tabla esta me ha resultado curiosa, es una investigación reciente en la que nos están diciendo, ojo, la misma administración educativa nos está diciendo, le está otorgando mucha importancia a las tecnologías en los niveles de educación infantil, de primaria, de secundaria, pero fijaos lo que estamos pasando con la formación inicial. Cómo poco a poco he sacado al azar la Universidad de Andalucía, el estudio se puede extrapolar a toda la Universidad Española, porque los datos más o menos arrojan los mismos resultados, y vemos cómo de los antiguos planes de maestros hemos ido perdiendo asignaturas relacionadas con la tecnología educativa o con las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso habiendo universidades en Andalucía que no tienen presencia ninguna en sus planes de estudio. Por tanto, tenemos un dilema. Si queremos que nuestros alumnos o queremos desarrollar nuestros alumnos la competencia digital, el primero que debe ser competentemente digital soy yo, el profesor. Si yo no tengo competencia, ¿cómo voy a manifestárselo a mi alumno? Si a mí no me enseñan a cómo integrar la tecnología dentro del aula, ¿yo cómo voy a desarrollar en mi estudiante esa capacidad? ¿Vale? De esto se desprenden algunas cuestiones. Primero, lo que estábamos hablando, la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación ha ido desapareciendo. Ya es opción del alumno, porque en muchos casos está como optativa, y ya no solamente como opción del alumno, sino como opción de la universidad que tenga esa asignatura dentro de sus planes de estudio, no como optativa. ¿De acuerdo? La formación permanente de los maestros de segundo ciclo, pues sí puede estar muy cubierta. Tenemos programas y proyectos. Por ejemplo, actualmente en Andalucía está el PRODIC, que es un proyecto para convertir los centros en centros digitales. La verdad que está bastante bien montado, tienen un nivel de competencia y los profesores que vayan participando en este programa se van acreditando. Hay una escala de puntuación y automáticamente, conforme las
las personas vayan siendo competentes digitalmente, se van acreditando. No es una escala, por ejemplo, de autopercepción de cómo percibo yo como docente qué competencia digital tengo, sino a través de tareas de competencias van desarrollando ellos su competencia digital. La formación permanente, los centros de profesores, que actualmente tienen infinidad de cursos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles, incluso me atrevería a decir que el nivel de infantil actualmente que creo que tiene más cursos de tecnología ahora mismo, con el tema de robótica, de pensamiento computacional, pero a lo mejor está quedando al margen y estamos utilizando el cacharreo, porque tenemos los estudios que nos dicen, ojo, hay mucha formación, pero realmente los maestros no tienen formación. Ellos mismos han dicho que no tienen formación. Hay muchos estudios que reflejan la formación o la competencia digital que tienen los estudiantes de grado de educación infantil y es como autoperciben ellos qué nivel de competencia tienen, pero sin embargo, estos estudios están centrados en la figura de a pie del profesorado, de los maestros y de las maestras. De aquí podemos intentar llegar a varias vías, a varias perspectivas que nos pueden dar luz de cómo está el panorama. Nos dice que la formación del profesorado se está focalizando mucho en lo que sería en el dominio de los recursos tecnológicos, pero solamente de los recursos tecnológicos que yo domino, que yo conllevo, ¿vale? Por esto hay una triple vertiente que tenemos una falta de formación, que está explícita, que no lo digo yo, que hay estudios que realmente corroboran esa falta de formación. ¿Existe una deficiencia de ajuste entre los programas de formación inicial y formación permanente? ¿Existe falta de tiempo para llevar a cabo las innovaciones? Yo creo que Ana, en este sentido, que al final nos comentará algo. Otro problema que podemos prever de lo que puede estar pasando. ¿Tienen los maestros tecnofobia o los maestros de educación infantil? Hay por ahí una estadística que creo que no es muy actual, pero nos puede reflejar, que nos dicen que los maestros de educación infantil, la edad media que existe ahora mismo en España, está en torno al 30% entre la franja comprendida entre los 30 y los 40 años, pero es que existe más de un 40% que están situados en la franja de los 40 a los 55. Quizá a lo mejor son personas que estudiaron en las escuelas normales, ¿no, Ana? De magisterio. No me refiero en ese sentido, a partir de los... y a lo mejor dentro de su currículum o tiene una tecnofobia, miedo a utilizar las tecnologías, o todo lo contrario, la tecnofilia. Nos encontramos que estamos en un proceso inmerso que mucha gente por utilizar está como obsesionado compulsivamente por utilizar la tecnología dentro del aula, pero una tecnología que la dejamos al margen del currículum, sino la utilizamos simplemente como recurso o como juego. ¿Es escasa la infraestructura tecnológica? Puede ser otro problema por los que los profesores no la utilizan. Hemos visto la paradoja anteriormente de que hemos dicho de que existe mucha oferta formativa dentro de los centros de profesores, de que quizás los maestros de educación infantil, según las estadísticas que se sacan desde los centros de profesores, son los que más se forman dentro de la etapa educativa en la educación infantil, y si se forman y no tienen, ellos mismos demandan que no hay formación, utilizan la formación como moneda de cambio, se están formando para algo distinto a lo que es la integración de las currículas al aula. Y por último, viendo estas necesidades, yo creo que lo que es necesario es realizar una integración curricular dentro del aula, basados, por ejemplo, en modelos de incorporación de las tecnologías emergentes. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de uno de Sosa de Benito y Salinas, de 2018, en el que se va viendo un poco a poco, viendo la necesidad que tienen los maestros, cuando tú eres consciente que tienes una necesidad completa de formarte algo, cómo puedes integrar esas tecnologías dentro del aula. Y por mi parte... Muchísimas gracias, profesor Juan Jesús. Tiene la palabra la profesora Bárbara, que nos va a hablar sobre la etapa de primaria. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Málaga y a los coordinadores del Congreso por invitarme a participar.
Para mí es un honor poder formar parte del Congreso y poder dar mi perspectiva sobre algunas problemáticas que pueden aparecer en la integración de las tecnologías en educación primaria. Como ha comentado Begoña, yo voy a destacar algunas variables que pueden influir negativamente en la integración de las tecnologías en educación primaria, pero señalar que en la exposición voy a indicar también algunas variables que hay que controlar si queremos disminuir estos problemas. Lo primero que me gustaría destacar es que la integración de las tecnologías en educación primaria puede traer grandes beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando esté dentro de un diseño instruccional que le dé sentido y solidez. Para ello es importante que se tengan en cuenta los objetivos formativos que pretendemos conseguir, los destinatarios de la formación y las competencias y el tiempo que disponemos, entre otras variables. Es importante destacar que no debemos usar las tecnologías por querer innovar en el proceso de aprendizaje, sino porque mejore la enseñanza. Para ello es imprescindible controlar variables tanto desde la institución como desde la perspectiva del docente. Entre estas variables que podemos destacar, destacaría el que se encuentre dentro de un proyecto pedagógico que le dé solidez y sentido, el que el docente evite el realizar un método expositivo al utilizar las tecnologías y el no utilizar o desarrollar proyectos demasiado ambiciosos que olviden el fin formativo y los destinatarios de la formación. Si no tenemos en cuenta estas variables que he destacado anteriormente, pueden aparecer algunos problemas a la hora de integrar las herramientas tecnológicas en esta etapa educativa. El primer problema que destacaría tiene que ver con la confusión que pueden realizar los alumnos entre tecnología y juego. Tenemos que tener presente que en esta etapa educativa los alumnos tienen hábitos asociados al juego, hábitos con la tecnología que puede confundir el juego al utilizar la enseñanza. Por lo tanto, es importante desarrollar un proyecto coherente para evitar las distracciones hacia tareas no académicas. También es importante que el docente realice una planificación minuciosa controlando las tareas, los agrupamientos y de esta manera disminuir las distracciones a la hora de integrarlas. Además, un factor importante a señalar y que es imprescindible en esta etapa educativa es la necesidad de crear una cooperación entre el centro educativo y el hogar, puesto que debemos ser conscientes que en esta etapa educativa los alumnos no aprenden a utilizar las tecnologías de manera innata. Por lo tanto, igual que en otras etapas del proceso de aprendizaje, hay que guiarles en esta utilización. Por lo tanto, también señalar que es importante crear límites en la utilización desde edad temprana para que vean el uso de la tecnología como parte de su vida y no como algo novedoso a la hora de utilizarlas. Otro elemento que destacaría que podría ser un desafío tiene que ver con el momento y utilización de la tecnología en el aprendizaje. Es importante ver las herramientas tecnológicas como un recurso más y no utilizarlas por querer innovar o por querer utilizar algún dispositivo diferente a los métodos tradicionales. Si no tenemos en cuenta este aspecto y utilizamos demasiado las tecnologías, podemos crear efectos contraproducentes como el que el alumno se aísle de otras formas comunicativas tan importantes en su desarrollo social y formativo. Tan importante es enseñarles a utilizar las tecnologías como la sociabilidad con sus compañeros. También es importante resaltar que la utilización en exceso puede crear una adicción a su uso y puede desviar la atención del alumno a ciertos recursos que son importantes en su aprendizaje.
Además, otro aspecto importante a resaltar es que los alumnos pueden abandonar ciertas capacidades intelectuales como la reflexión, entre otros aspectos. Además, pueden aparecer ciertas dolencias como el cansancio visual o muscular. Otro elemento o problema que destacaría es la inmediatez, el problema que puede aparecer es la inmediatez de la información. Este problema puede aparecer sobre todo en los cursos superiores de educación primaria. Es importante resaltar que la inmediatez y el acceso que nos da la red a la información puede provocar que en ocasiones los alumnos confundan el conocimiento con la acumulación de datos. Es decir, que dediquen poco tiempo al aprendizaje y que directamente se dediquen a copiar y pegar información de la red sin dedicarle el tiempo necesario para procesar el conocimiento. Además, también la inmediatez de la información puede provocar en los alumnos una baja capacidad de espera y frustración. Al tener todo a un solo clic, puede que los alumnos se acostumbren a que todo a dar respuesta a sus necesidades de forma rápida. También resaltar pues, que como consecuencia de la inmediatez pues, podemos encontrar que los alumnos se esfuercen poco en los trabajos y creen informaciones erróneas al copiar directamente información de la red sin analizar y sin saber seleccionar la información. Por lo tanto, es importante que capacitemos a los alumnos en cómo utilizar las herramientas tecnológicas y, sobre todo, en qué consecuencias tienen sus actos y cómo podemos evitar algunos problemas que pueden aparecer. Puesto que si no tenemos en cuenta este aspecto, pueden aparecer algunos problemas a corto plazo, como la disminución en la capacidad crítica o en la capacidad de investigar. Anteriormente he destacado problemas que pueden aparecer a la hora de incorporar las tecnologías en los alumnos, pero es importante señalar que detrás de estos problemas hay otros problemas que podemos controlar desde la institución. El primer problema que destacaría es que en muchas ocasiones existe una mala gestión de los recursos o falta de mantenimiento. Esto da lugar a que en muchas ocasiones, a la hora de incorporar las tecnologías en el aula, tengamos que improvisar y perder el tiempo en tareas que no son académicas y en lugar de dedicar el tiempo a desarrollar competencias en el alumnado. Por lo tanto, es importante que el docente planifique bien el proceso de aprendizaje y que tenga en cuenta estos aspectos. También en muchas ocasiones vemos que hay proyectos que están aislados y que son demasiado ambiciosos. Es importante que la integración de las tecnologías se realice de forma cooperativa y que no se realice de forma aislada, de manera que creamos conciencia entre todos los profesores del centro. Además, es importante que muchas veces nos olvidamos de concienciar a las familias del manejo de la información. Es importante que se le conciencie sobre algunas recomendaciones, sobre algunos límites que tienen que poner en casa al utilizar las tecnologías, entre otros aspectos. Y por último, pues también resaltar la capacitación del docente. Es importante señalar que en muchas ocasiones el docente no está formado pedagógicamente y tecnológicamente y es importante que esté formado en estos dos aspectos, puesto que podemos encontrar problemas que demos más importancia a integrar las tecnologías que a tener presente que hay que realizar una adaptación metodológica para lograr resultados positivos. Por lo tanto, ¿cómo podemos conseguir resultados positivos? Pues, como he comentado, crear un proyecto conjunto, capacitar al docente pedagógicamente y tecnológicamente, tener los recursos actualizados, realizar una planificación minuciosa de la instrucción, no centrar la atención en utilizar las tecnologías y usar diferentes medios y diferentes metodologías. Y si tenemos en cuenta
los aspectos señalados, pues podemos ver que en esta etapa educativa puede existir un aumento de la motivación, puede existir en los alumnos mayor atención al usar ciertos recursos interactivos, usar diferentes herramientas de comunicativa, facilitando la comunicación entre los propios alumnos y entre los docentes, facilitar la alfabetización digital y desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Pero, como he señalado a lo largo de la exposición, si no tenemos en cuenta los problemas, las variables destacadas, pueden aparecer algunos desafíos como la distracción y la dispersión a la hora de utilizar las tecnologías. También podemos encontrar que los alumnos pueden desviar la atención hacia tareas que no son académicas. También, como he resaltado, pues se pueden producir disminuciones en ciertas habilidades comunicativas tan importantes en esta etapa educativa como la etapa de primaria. También, al alumno no dedicar tiempo a trabajar los contenidos y a buscar, contrastar la información, podemos observar que los alumnos pueden manejar información no fiable y, en ciertos momentos, crear conocimiento erróneo. En este sentido, podemos apreciar cómo en muchas ocasiones pueden desarrollar aprendizajes superficiales. Igualmente, la utilización constante de estas tecnologías puede crear adicción a su uso, lo que puede crear en muchas ocasiones ansiedad al no poder utilizarlas. También los alumnos, como he comentado, en esta etapa educativa tienen poca conciencia de la repercusión que tienen sus actos. Por lo tanto, es importante capacitarles y darles instrucciones para que sean capaces de utilizarlas de forma coherente. Además, si no tenemos en cuenta este aspecto, puede existir una disminución en el análisis crítico y ciertas dificultades en la redacción y en la coherencia en el discurso. También puede aparecer poca capacidad de espera y tolerancia a la frustración. Por mi parte, finalizar destacando que no debemos olvidar que los recursos tecnológicos son una herramienta más y que a la hora de incorporarlas debemos recapacitar y reflexionar y no utilizarlas por el mero hecho de querer innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino porque la herramienta en sí vaya a producir cambios. Sin más, agradecer la atención y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Muchísimas gracias, profesora Bárbara Fernández. Tiene la palabra la profesora Esther Vega. Sí, a ver, esto, Bárbara, ¿me lo puedes mirar a ver si lo tengo? Me cambia el sitio por si no funciona. ¿Me puedes ver? Que esto creo que está apagado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ven. Bueno, en primer lugar, agradecer, al igual que mis compañeros, pues la invitación al Congreso por la Universidad de Málaga. Y bueno, pues a mí me gustaría pues hablar en esta mesa sobre la estrategia educativa para la prevención de riesgos en el uso del ciberespacio. En el sentido de esos riesgos que conllevan pues, el uso de todas estas tecnologías de las que han hablado anteriormente mis compañeros, cuando, como ellos han hecho alusión, pues no existe muchas veces la formación en el profesorado y también en las familias. Me gustaría también hoy hacer alusión a las familias, porque tienen un papel muy importante en cuanto a esos riesgos que supone el uso de su hijo y de su hija del ciberespacio.